Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Bienvenidos. Miércoles, llevamos al segundo día de julio. Ha empezado intenso julio. Como dice el meme, hoy sí viene julio y viene con todo, dice. Pero bueno, junio fue un mes que abrió con un súper discurso, atacando a periodistas, amenazando a defensores de derechos humanos, hablando maravillas del Bitcoin, que por cierto este mes tiene que desaparecer, hablando de milagro económico, de despegue económico, y parece que el mes ha cerrado con más persecución, con más represión, con más miedo y con encuestas que han dicho que francamente lo que se mantiene, digamos, podríamos decir lo que se mantiene a nivel de percepción ciudadana es la burbuja que rodea a Bukele. El resto prácticamente ha estado o va en caída. Me refiero a su partido, a Nuevas Ideas, me refiero a los alcaldes que prácticamente ya son una carga en el ejercicio de Nuevas Ideas, me refiero a sus diputados que han seguido cayendo y por supuesto a su gobierno que está bastante cuestionado en áreas muy puntuales, sobre todo la agenda económica. Pero bueno, ahora empezamos con julio y julio está empezando, si ustedes se dan cuenta, con bombas informativas como esta que conocimos del New York Times, que revela que eh, Nuevas Ideas y el proyecto de Bukele está presentando evidentes fracturas internas que han llevado a funcionarios de niveles íntimos de confianza a buscar criteriarse en contra de Bukele para tratar de protegerse de las situaciones que han venido pasando, por ejemplo, el pacto con pandillas. Hoy vamos a seguir profundizando sobre este tema. Ayer hicimos una lectura más desde el enfoque periodístico e informativo. Ahora vamos a hacer una lectura desde el enfoque investigación policial y desde aspectos que tienen que ver con todo este enfoque de seguridad. Vamos a tratar de explorar un poco más sobre este tema que sin duda alguna es una bomba noticiosa. Así le vamos a llamar, una bomba noticiosa. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen sus likes, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que conversen con nosotros. Si tienen un comentario, un análisis, una reflexión, tratemos de enfocarnos en el tema, no dispersarnos en otro tipo de asuntos o en temas, digamos, por de repente aparece un troll o un hater ahí del oficialismo, de las focas, dejemos lo que pase, así que pase por debajo y salga por debajo. Eh, Ustedes saben que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida también a nuestro invitado, a Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Marvin, gracias por hacer espacio. Segunda semana continua, pero mira, apegado a lo que hablamos la vez pasada, te pegaste. Y ahora queremos profundizar sobre este tema. Mira que cómo caminó Marvin. Apareció ahora ya una nueva pandilla que los expertos hasta presentaciones hicieron. Nunca nos hablaron de la tregua y del arreglo que hicieron y del pacto, pero ahora hasta presentaciones hacen. Apareció con ellos el fiscal. Pero ha aparecido otro tema que es el New York Times. Así que tenemos temas para hablar, Mario. Bienvenido. Gracias, Franklin. Es un gusto estar en este espacio del Barcito FM y definitivamente hay bastante de qué hablar, hay muchos temas de interés y de coyuntura. Saludos a los amigos que están conectados, los que se van a ir conectando. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Vamos a tratar de darles respuesta en el transcurso de este espacio de plática. Fíjate que vamos a empezar por aquí porque yo he estado revisando redes sociales y hay dos preguntas que la gente se hace. Me gustaría que empezáramos por aquí porque es lo que en la tendencia he encontrado. Para Marvin Reyes, que ha sido alguien que ha estado
dándole seguimiento al tema de la seguridad, al tema de las pandillas. Se ha cuestionado tanto lo del pacto, toda la información que ha salido, ahora lo revela con un nivel de contundencia el periódico, el New York Times, una investigación, Marvin, formulada por 6 periodistas, más de 30 entrevistas, tienen información detallada de fuentes imposibles de desmentir. Entonces, uno dice, qué impresionante todo lo que está pasando. Pero por parte del oficialismo no hemos escuchado una sola palabra. La pregunta con la que quiero arrancar, Marvin, ¿qué revela el silencio del régimen ante eso? Fíjate que para empezar, tenemos nosotros que valorar en el medio que salió. El New York Times tiene un prestigio a nivel internacional que no se lo va a jugar publicando cosas irreales o publicando aspectos que tengan una fuente dudosa. Eso para empezar. Hay gente que dice, bueno, el fanatismo es tremendo, ¿verdad? Dicen que el New York Times es un periódico de oposición, que es un periódico que busca generar, digamos, o menoscabar la figura del gobierno de El Salvador, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas incoherentes. Lo que nosotros podemos ver, así a simple vista, esto coincide con lo que se planteó en aquel momento cuando capturaron al Kruk. Recuerdo yo que en ese momento eh, salió a la luz un informe del FBI, un informe de como 24 páginas más o menos, que, que se ha ido difundiendo poco a poco, donde se revelaba que el sujeto, el Kruk, había establecido una negociación, él y otros miembros de la estructura más alta de la pandilla MS, con el gobierno de El Salvador. Y aunado a esto, publicó el director del FBI, imagínense, el director del FBI publica algo relacionado a esta investigación. Entonces, pasó lo mismo que está pasando hoy con esta revelación del New York Times respecto a que funcionarios del gobierno actual trataron de negociar y de generar alguna especie de salvoconducto para poder revelar esa información a cambio de garantías. Cuando se hizo aquella revelación por parte del director del FBI, un silencio sepulcral a nivel gubernamental, un silencio total. ¿Cómo el director de semejante institución iba a salir a publicar algo así? O sea, se está jugando su prestigio internacional. No iba él a salir de su esfera a publicar algo irreal. Entonces lo mismo está pasando hoy con esta publicación del New York Times, que revela una serie de aspectos que nosotros ya los habíamos planteado con antelación respecto a todo esto que estamos viviendo en el país. Y fíjate que lo que plantea es que si realmente nosotros vivimos ahora con una seguridad distinta a lo que había antes del régimen, pero esto es una paz o una, digamos, relativa calma que se ha alcanzado mediante negociaciones secretas, sostenida por acuerdos oscuros que se han enfocado y se han configurado a través de una estructura del miedo. Eso es lo que se genera en todo este panorama que revela tanto lo del New York Times como los otros reportajes que
que le antecedieron, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ProRepública me parece que era el que subió. ProPublica. ProPublica, exacto, ProPublica. Ahí, gracias por la corrección. Bueno, reveló datos sumamente inquietantes que fueron analizados por diferentes sectores del país y también a nivel internacional. Bueno, yo vi varios noticieros, incluyendo Univisión, la BBC, también la DW, estuvieron replicando la nota en diferentes noticieros, RT, imagínense, la televisión rusa lo sacó. Yo estuve monitoreando todo eso y bueno, se difundió a nivel mundial. Esa ha sido una situación bastante compleja, junto con lo que saca The Economist, ¿verdad? Que también revela mucha información y hace reaccionar al señor Bukele cuando da su discurso de rendición de cuentas el 1 de junio y sale a hablar casi solo de ese tema, y de rendición de cuentas pues no hubo mucho, solo algunas pinceladas de algunas cosas que han hecho, pero nada contundente. Se enfocó más en atacar esa publicación de este periódico, y bueno, hoy le sale este otro que es bastante contundente y bueno, lo pone a uno en qué pensar todavía más, ¿verdad? Porque dice que si este funcionario, ¿verdad? Como es el director de centros penales, el señor Osiris Luna, buscó ese salvoconducto, y muchas fuentes de diferentes agencias de Estados Unidos lo, lo captaron, lo registraron. Imagínense, ¿qué más pudiera haber? ¿Qué más Eso te iba a decir. sí, ¿qué más pudiera haber? Esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Qué más se puede destapar en todo esto, verdad? Porque tarde o temprano todo se va a conocer. Hay gente que habla cosas, y bien se ve que son gente que es fanática o troles del oficialismo. Veo yo comentarios en estas publicaciones del New York Times, y dice: no, a mí no me importa lo que haya hecho Bukele, a mí lo que me importa es ahora andar caminando tranquilo por las calles y que no maten salvadoreños. Es una retórica que se repite en varios mensajes. Si uno busca, parece que son palabras clave, y parece que fuera un robot, ¿verdad? Un bot que han metido ahí para que genere ese tipo de comentarios repetitivos, y cuando uno va a buscar el perfil no tienen amigos, no tienen comentarios de nada, no tienen foto de perfil. Entonces claramente se ve que es un bot, no es una Solo, persona, no es una persona solo, real. solo Sí, sigue a Walter Araujo y a un par de diputados. Así me salen a mí esa sí, cuenta. correcto. Sí, los que tenemos perfiles, pues personales, los tenemos de años, ¿verdad? Y ahí está mucha información de uno. Es Con más, yo, información, con rostro y todo. pues sí, ¿no? Es más, yo ni privado tengo mi Facebook, pues está libre, está público. Ahí cualquiera puede entrar a ver cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no tengo yo nada por qué andar ocultando ni nada, pues, ¿verdad? Entonces, eh, con relación a esto, nosotros vemos una situación bastante complicada. ¿Por qué? No vemos una respuesta de parte del gobierno. Eh, lo mismo pasó cuando señalaron a otros funcionarios, ¿verdad? De corrupción, que se aparecieron en listas de corruptos en Estados Unidos, y lo que hicieron fue callar, ¿verdad? No sabemos por qué respaldan tanto, por qué acuerpan tanto a estos personajes, ¿verdad? Si los están señalando, incluso que hasta los han buscado traicionar o qué sé yo, ¿verdad? Es sumamente complejo. Hasta el momento no hemos escuchado nada, ni hemos visto algún tipo de publicación al respecto, ¿verdad? No sabemos qué puede surgir de este señalamiento, pero que sí, definitivamente, lo que nos, lo que nos plantea es también
que se está jugando mucho con el retorno de cabecillas de pandillas respecto a todo esto que está pasando. Vemos que la Fiscalía de Estados Unidos está retirando los cargos de algunos pandilleros y los está mandando de regreso. Gente que es la que reveló o estaba revelando información de esta negociación, porque aquí hay que ser contundente, ¿verdad? Esta no es ninguna tregua, como lo que pasó en 2012. Aquella era una tregua, o sea, no nos matemos, ¿verdad? Pero hagamos extensiva la pandilla, ampliemos nuestros negocios, hagámonos de armas, hagámonos de más control, ¿verdad? Pero no nos matemos entre nosotros, ni matemos más gente, o podemos ocultarla, ¿verdad? Esa era la tregua de 2002, que entre las pandillas dijeron, vamos a calmarnos entre nosotros, no nos vamos a matar, pero queremos más control y queremos expansión. En este caso no, en este caso hablamos de una negociación. Cuando hay una negociación, las partes buscan beneficios recíprocos. Y cuando nosotros vemos el informe del FBI, las líneas gruesas, habla de beneficios para ambas partes. Las pandillas se beneficiaron y también el gobierno se benefició. ¿Quién salió perdiendo en esos momentos? Entre 2019 y 2021, quien salió perdiendo fue la población. ¿Por qué? Porque en esos años, entre 2019 y 2021, es cuando más se reportaron personas desaparecidas. Es cuando surgen en mayor cantidad los cementerios clandestinos. De hecho, 51 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2021. Todos esos aspectos están soportando, ¿verdad? Esa es la infraestructura de lo que tenemos hoy. Esa es la infraestructura que sostiene lo que la gente dice, hoy me siento tranquilo, hoy me siento feliz, porque no me están pues, los pandilleros hostigando. Pero sí hay un pasado que no se puede borrar, ni borrar. O sea, eso no se puede borrar, porque es una acción que conlleva responsabilidades, que conlleva también implícito aspectos de tipo delictivo, ¿verdad? Porque se generó un apoyo por parte de grupos criminales que sometieron a la población a base del terror, los indujeron a que votaran por X partido político, ¿verdad? Para que tuviera mayoría. ¿Tuvieron dinero? Hubo dinero, ¿verdad? Hubo dinero por debajo, hubo amenazas, hubo desplazamiento forzado de personas, hubo desaparición de personas. Entonces hay una, digamos, una negociación sumamente oscura, que es la que sostiene todo lo que la gente dice hoy, yo soy feliz, ¿verdad? Pero hay que ver de dónde viene también, hay que ver de dónde viene. Y algunos dicen, no, es que esa es una jugada maestra, ¿verdad? Que primero los usó y después los metió presos. Pero es que sí, eso lo mencionan bastante. Pero el punto es acá de que aunque estos funcionarios hayan logrado, digamos, esta estabilidad en la seguridad pública, al final, cuando salen o cuando salgan de su administración, entonces van a venir las demandas, ¿verdad? Van a venir las demandas y van a venir los encarcelamientos. Y todos aquellos que orbitan alrededor de esta figura van a caer, todos. Ahí no se va a quedar nadie. Y hay ejemplos en todo el mundo de funcionarios que han buscado resolver problemas de sus naciones y han cometido abusos, han cometido violación a derechos humanos, han cometido crímenes de lesa humanidad y han terminado pagando con cárcel. Han terminado metiéndose en el narcotráfico, negociando con grupos criminales y todo eso les ha pasado factura al final. Antes de ir a las preguntas más concretas, porque tú has mencionado 2 o 3 cosas que hay que ir más adentro, pero te quiero preguntar, ¿cómo debemos interpretar? Vamos a ver, Marvin Reyes, conocedor de cómo funciona la política, ya después de 7 años de venir viendo cómo opera
Bukele, su estructura, su aparato de asesores, los venezolanos, cómo mueven y manejan este tipo de cosas. ¿Cómo debemos interpretar el silencio, Marvin? ¿Están preparando una cortina de humo? ¿Están preparando una operación, un circo? ¿Van a regalar algo? ¿Cómo, qué es lo que recoges tú de este? Porque ya van 2 días de silencio total. Sí. No he visto nada en Twitter, ¿no? Y esta gente pasa en las redes como que fueran garrapatas. Osiris Luna no ha escrito nada, Bukele no ha escrito nada. Ayer estuvo el fiscal presentando lo de las pandillas, ya vamos a hablar de eso. Y tampoco dijo nada. Entonces, ¿qué hay detrás de ese silencio? ¿Qué quiere decir ese silencio para Marvin Reyes? Bueno, definitivamente el silencio es la antesala del espantapájaro que van a presentar. Así que visualizarlo. Nosotros ya lo hemos visto, cómo es que actúan. Vean, cuando sale lo del Charlie y las declaraciones y del otro tipo, Little Man, aparece lo de los chorros, convenientemente, cierran los chorros, los buses gratis y ahí se acabó la euforia de las declaraciones del Charlie. Y recién estaba lo del contenedor con Perico que encontraron allá en Panamá. Panamá. Exactamente. Y despuesito de eso, la vieja confiable. Agarramos tantas toneladas de sustancias allá en alta mar, ¿verdad? Tantas millas náuticas, a 500 millas náuticas, a 600 millas náuticas, ya en aguas internacionales. La vieja confiable. Entonces, cada vez que surge algo de este tipo, ¿verdad? Algo que a ellos les resulta negativo, ellos aparecen con cualquier situación de ese tipo. O la droga ya, o van a hacer algún anuncio. Bueno, para esos días salió lo del incremento al salario mínimo. Ajá. Sí. Después salió lo del subir el techo del impuesto sobre la renta, que lo subieron a 550 y crearon una subtabla que, bueno, total que con ese tipo de maniobras ellos buscan desviar la atención de lo que la gente está recibiendo, ¿verdad? De este tipo de información. Son 3 golpes duros, ¿verdad? El de The Economist, el ProPublica, ¿verdad? Sí, Es ProPublica, The Economics ProPublica y ahora New York Times. y New York Times. Son 3, pero dagas profundas que le han Sí. caído, sí, pero profundas, ¿verdad? Que de esas que hacen cortadas que no sanan tan fácilmente y dejan un sangrado tremendo. Ahora, ¿cómo librarse de estos 3 golpes? Hasta ahorita han tratado, pero no se han podido quitar, ¿verdad? No se han podido quitar. Del primero, The Economist, sí vimos haciendo malabares al señor Bukele sí vimos al señor Bukele haciendo malabares en el discurso del 1 de junio, pero después de los otros 2 no hemos visto nada, ¿verdad? No hemos visto nada. Algunas cosas que han publicado por ahí, pero nada contundente respecto a lo señalado. Pero esperemos con qué salen. Bueno, A después eso, de, a después de, eso hay que agregarle quizá, Marvin, de estos 3 golpes, porque yo sí, creo que el otro, aunque no ha sido tan profundo y no ha tenido un origen periodístico, pero ha sido altamente viral. Fue lo que sucedió en Francia. Esa expresión para tratar de visualizar el abuso a los derechos humanos que es parte de la política que implementan allí Bukele en el sistema carcelario. Esas imágenes del desfile de modas que se montó en Francia y que circularon por todas partes. Aparentemente eso sí le dolió, también reaccionó. sí, pero es que en esto hay que ser claros. Aquí hay que ser claros. Bueno, los troles y toda la fanaticada radical, ¿verdad? Salieron a reproducir el mensaje diciendo, es que se lo vamos a mandar a Francia, que quizás ellos quieren los pandilleros allá, ellos los quieren a los angelitos allá. No,
uno no tiene que ser una persona ingenua. Las personas ingenuas, por no decir otra palabra, las personas ingenuas son aquellas que no miran más allá de la punta de la nariz. Cuando aparece este mensaje en Francia, lo que está diciendo es que el país, El Salvador, mantiene un sistema de violación de derechos humanos y que mantiene un sistema carcelario que violenta la dignidad humana. Y entonces viene aquí la gente y dice, bueno, y cuando los pandilleros mataban y que cuando ellos hacían tanta cosa, ¿por qué no decían nada? Esa es la típica respuesta de toda persona que no piensa antes de hablar. Vean, los pandilleros, ellos no cometen violación a derechos humanos. Los pandilleros o cualquier delincuente lo que cometen es delitos, y por esos delitos son perseguidos, son llevados a la cárcel. Y ahora yo les comento, antes del régimen de excepción, el sistema carcelario, nosotros en la policía lo teníamos sobresaturado a un 120% de su capacidad. O sea, lo habíamos sobrepasado. 120%, estaba saturado. ¿Y ustedes creen que los delincuentes que estaban en los diferentes penales se fueron a presentar ellos solos? Los metió presos un policía. Ningún delincuente se va a presentar solo al penal. ¿Ah? Entonces la gente dice, no, si es que antes no hacían nada y que esto y lo otro. Lo que pasa es que se estaba combatiendo la delincuencia, nunca se ha dejado de combatir. De hecho, cuando entrega la presidencia, el profesor Salvador Sánchez Serén le entrega a Bukele con el 50% de reducción de homicidios, porque habíamos pasado del pico más alto de homicidios de 6,000 y pico a 3,000 y algo, que fue cuando entregó Sánchez Serén. Y que Sánchez Serén, en el periodo de esos 5 años, es que se libró la verdadera guerra contra las pandillas. En 2014, ahí no fue negociación, Marlon. No, ahí no hubo ningún tipo de negociación ni nada. Ahí lo que negoció Sánchez Serén fueron balazos. Eso fue lo que negoció. Balazos. Y hubo un combate directo. Sí, balazos para los pandilleros. Eso fue lo que negoció Sánchez Serén. De hecho, yo no tengo el registro, pero tal vez tú lo tienes. Es, por ejemplo, porque la gente dice que Bukele ha metido a los pandilleros. Yo creo que debe haber metido una buena cantidad de pandilleros, pero hasta hoy los datos que nos revela, por ejemplo, Socorro Jurídico Humanitario y otras organizaciones, es que un porcentaje importante son ciudadanos que no tienen nada que ver. Entonces, las capturas que se hicieron en el periodo anterior, por ejemplo, estos 12 cabecillas que Bukele está tan interesado en que le regresen, fueron capturados en el periodo de Bukele o en el periodo anterior. En el periodo anterior. Y Bukele los deja salir en este periodo. Correcto. Es que vean, todos esos pandilleros de la Rampla Nacional que estaban en los penales fueron capturados en el gobierno anterior, en el gobierno del FMLN. Ahí es donde se capturó todos esos líderes pandilleros. No fue en el gobierno de Bukele, ¿verdad? Porque esos tipos ya tenían condenas de 40, de 60. Bueno, había uno que tenía más de 100 años de condena. Ajá, entonces fueron capturados en el gobierno del FMLN. Así que ahí es donde se dio la verdadera guerra. Ahí no hubo ninguna negociación, pongámonos de acuerdo en esto y lo otro y salgamos bien. No, en ese tiempo, bueno, las cifras lo dicen todo. Vean, de parte nuestra, de la policía, 232 policías murieron a manos de las pandillas, ya sea en intercambio de disparos o por ataques cobardes que estos hacían cuando el personal salía de licencia o cuando iba desplazándose para el trabajo. Murieron 232 policías. Vean, también eso, hubo familiares, Marvin. Familiares de policías. Sí, familiares de policías y también soldados que murieron. Soldados. Ahora, ¿qué es lo que te indica esto? Que hubo un conflicto bélico
hubo un conflicto donde nos estábamos matando entre estos grupos y nosotros en la policía. Ajá. Ahora, después que Sánchez Serén le entrega a Bukele, ya se había bajado bastante los delitos, sobre todo el homicidio, se había bajado al 50% y las extorsiones también habían bajado bastante. Yo considero, así desde mi punto de vista, como yo he participado desde 1996 combatiendo las pandillas hasta la actualidad o hasta que se generó el cambio de gobierno, donde Serén le entrega a Bukele, yo considero así, sin temor a equivocarme, que si se le hubiera dado continuidad, así como íbamos a esta altura, ya tuviéramos controlado todo. Hubiéramos logrado controlar el efecto pandilleril y no hubiera habido necesidad de ningún régimen de excepción. Si hubiera combatido... O negociación. O negociación, exacto. Es que nos hubieran dejado trabajar. O sea, los policías, ¿qué queríamos? Capturar a los pandilleros, meterlos a la cárcel. Nos hubieran dejado trabajar. Como nosotros se los planteamos, no hubiera habido necesidad de negociación, ni de aspectos oscuros debajo de la mesa, nada de eso, sino que se hubiera combatido con las herramientas que ya estaban, ¿sí? Y dándole el respaldo total a las fuerzas de seguridad. Ahora tenés, Marvin, dentro de los costos, hay que mencionarlo, porque tú dices, no hubiésemos tenido que convivir bajo o sometidos bajo un esquema de régimen de excepción. No hubiésemos que haber, no, el gobierno no hubiese tenido que someterse a una negociación con pandillas como lo hizo Bukele ahora, a partir de toda esta investigación. Pero además, Marvin, una cosa adicional que nosotros debemos de ponerla, porque francamente es lo que ha sucedido. No hubiese tenido el país que destartalar tanto a la Policía Nacional Civil. Esta Policía Nacional Civil que tenés ahora ya no es el propósito que se había instalado, Marvin. Esto es simple y sencillamente es una cosa que cuesta, digamos, lograr rescatarla ahora, ¿verdad? Sí, bastante difícil porque se ha ido por un rumbo donde la han politizado, creo yo. Y sí, eso digamos en ciertos aspectos, pero se ha ido alejando del origen para lo que fue creada y alejándose también de la filosofía con la cual se creó y debía actuar la PNC. Ahí se ha ido alejando de esos aspectos y ha ido buscando un rumbo político y un rumbo a la militarización. Hacia esos rumbos camina la PNC. No se va, no se va del todo al barranco porque hay una cantidad importante de policías que aún creen en su trabajo, ¿verdad? Aún creen en que se debe trabajar basado en el respeto a las leyes, en el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Con una filosofía de apoyo a la población. Por eso es que no se va al barranco de una vez. Pero te aseguro que si al pasar los años y estas generaciones se van de la policía, ahí sí definitivamente ya vamos a ver una institución totalmente irreconocible que no va a tener nada que ver con la que se fundó allá en 1992 con los acuerdos de paz. Y cuando uno suma, Marvin, porque hay que decirlo, este ejercicio que se hizo en el gobierno anterior, para cerrar esta etapa, irnos ya a temas muy puntuales de la investigación que ha presentado el New York Times. Cuando uno revisa, quien conducía la operación en el periodo anterior, en el gobierno anterior, era la policía o eran los militares, Marvin, porque ahora evidentemente quien conduce la operación son los militares. La conducía la Policía Nacional Civil. No había una conducción militar de ninguna forma, sino que los militares apoyaban en tareas conjuntas. Tareas conjuntas. No había eso de patrullaje solo de soldados, ¿verdad? O que ellos iban a salir dando declaraciones respecto a la seguridad pública, así como vemos hoy que sale el ministro de Defensa dando declaraciones de pandilleros, declaraciones de aspectos puramente
de seguridad pública. ¿Qué tiene que ver la Fuerza Armada con aspectos de seguridad pública? Absolutamente nada. Ajá, entonces, antes, quienes salían dando declaraciones respecto a lo que estaba pasando a nivel de las estadísticas sobre la criminalidad eran la policía, ¿verdad? Los titulares, el director, el subdirector general, o nombraban a alguien, era un vocero para que este diera las declaraciones. No habían militares dirigiendo ningún tipo de operación, y mucho menos dando la cara y diciendo, mire, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, porque la seguridad pública no recae en los militares, sino que recae en la policía. Los militares sí pueden apoyar en colaboración, pero darles esa preponderancia es también desviarse de los fines para los que está creado el ejército, ¿verdad? No es eso los fines de ellos. Dice, mira, voy a leerte esta pregunta porque pega con lo que estamos hablando, dice uno de los amigos acá en la comunidad. Pero yo digo, Marvin, ¿y los policías no les da cólera que Bukele haya liberado a los líderes cuando esas capturas costaron tanto dolor y sangre? Ahí está la Definitivamente. pregunta, mira, ahí está. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto que da cólera. Sí, o sea, se siente un sabor agridulce, pues, porque ¿cuántos policías murieron para que estos tipos estuvieran presos? ¿Ah? 232 entre 2014 y 2018, que es en el periodo donde se capturaron estos tipos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo no se van a sentir, cómo no se va a sentir indignación, cólera, que los liberen? Bueno, si nosotros nos daba cólera que liberaran ratas, ¿verdad? Porque voy a decirlo así de esa manera, capturábamos, ¿qué? 10, 15, 20 pandilleros de poca monta, los remitíamos y a los 3 días salían, a nosotros nos daba cólera, ¿verdad? Y ya que estamos jugando, decíamos nosotros, y los acabamos de llevar y andan otra vez en la calle. Y los volvíamos a capturar y los volvían a sacar. Y ahora imagínense que las horas de trabajo en investigaciones para poder robustecer los cargos a estos sujetos, líderes de pandillas, y para que los dejen libres y que estén allá bien tranquilos en otro país, porque estos tipos allá estaban en México con el programa de México, pues de la MS, allá estaban tranquilos. Menos mal, ¿verdad? Que las operaciones atinadas del FBI dieron frutos y los capturaron. Pero y ahora les están quitando los cargos allá para mandarlos aquí y que no hablen, que no digan cómo es que los liberaron, que no digan cómo es que negociaron. ¿Ah? Entonces, se siente como una traición, ¿verdad? Al trabajo que han hecho miles de hombres y mujeres en la policía. Voy a leer unos comentarios y luego nos vamos a temas puntuales. 4 preguntas tengo que tienen que ver con el The New York Times y el enfoque más policial del tema. Los comentarios, buenas noches. Audelia, muy buenas noches. Michi, un abrazo. Mantengamos ese apoyo, dice Juan Surio. Buenas noches. Saludos a todos los pensantes conectados, especialmente al invitado Marvin, dice, y a Frank. Algunos dicen que Bukele se enteró de la traición de Osiris hace poco. Este es importante, Marvin. A ver si nos vas respondiendo ahí. Dicen que ya lo enfriaron. Alguien pedirá un habeas corpus. Qué bueno es tenerte con nosotros, Marvin. Siempre se te extraña el resto de la semana. Gracias por tomarnos en cuenta y compartir con nosotros, dice Michi. No son medios comprados, a diferencia de tu programa, tu propaganda, Nayib, es lo que pasa, dice. Saludos. Saludos, Frank, y a su invitado. Gracias, Guillermo. Falta otra entrega del New York Times. A ver, dice Alfonso que falta otra entrega. Osiris sabía mucho de los carteles mexicanos. Esto se ha dicho. O sea, ¿qué más habrá dicho, Marvin? Porque hay información que se sabe sobre esto. Se habló de el cartel Nueva Generación, ¿verdad? Jalisco Sí, Nueva Generación de México, que es correcto. uno de los más poderosos que hay operando ahora, que no solo en México, sino en la región centroamericana y que mueve droga a Estados Unidos, de los que tienen el mayor ejército, armados hasta el copete y que manejan recursos a fondo, ¿verdad? Se mencionó
que había un policía que había llegado a negociar allá, un enviado por el grupo Bukele a negociar allá para volver a recapturar a Elcro. Marvin, ¿qué opinión tienes de la pandilla La Raza Estudiantil? ¿Tráfico de drogas, dinero falso, es real o es una cortina de humo? Estábamos hablando de eso antes. Le voy a dar chance Sí. a Marvin para que nos responda todo esto. Mi pregunta es, ¿a dónde quedan los salvadoreños honestos, con dignidad, para hacer un buen uso de la justicia y los recursos económicos que pagamos los ciudadanos? Qué buenas preguntas están haciendo. Edgar, FMLN igual nuevas ideas, dice. Fíjense, yo tengo un concepto sobre esto. Esto me parece que son ejercicios distractores para que no vayamos al punto. Así lo veo yo. Esto aquí, francamente, que me digan que esto es operación del FMLN, que el FMLN es el responsable de que Bukele haya pactado, que Osiris haya ido a criteriarse, eso para mí es distractor. El gobierno debe responder. Dice, saludos Fran, saludos llegando y dejando mi like, excelente. Nueva cortina de humo del Prezi, pupusas gratis por 2 semanas. Ya tuvimos esto, también fue cortina allá en el centro histórico repartiendo pupusas. No se olviden de Reuters, ellos sacaron sobre el ejército de troles y Bukele, cabal, es que Sí. les han dado duro. Saludos Fran, saludos Marvin, bendiciones, feliz noche, excelente. Fran, Marvin, saludos Polo, dice, aquí está Frida, like, por favor sus like. Mueven hilos en El Salvador los corruptos, dice, a ver. José Luis Merino y Jorge Raiz. Ajá. 73 likes. Vamos, gente, sumemos esos likes, porfa. ¿Se recuerdan cuando Bukele dijo en una cadena nacional en el 2021 que ya no les pagaran la renta a las pandillas? Y la gente le creyó. Y por eso hubo ese fatídico fin de semana. Después se puso el régimen. Interesante esta conexión que haces tú. Con la venia del gobierno actual están operando el cartel de Sinaloa en el país. Estamos en corrupción galopante. Charlie dijo que Salvador Sánchez Serén no, nos tiraba balas a los pandilleros, dijo. Bukele, según a Charlie, les avisaba en tiempo de Sánchez Serén que iban por ellos y así se escapaban. Bueno, hablaban ahí de Marroquín, ¿verdad? También se hacía investigación y se lograba la condena del delincuente con debido proceso. Los policías Correcto. son iguales de prepotentes que Bukele, dice. Es fácil, ellos atacan con lo que los atacan, típico los palabreros. La ambición de poder político de Bukele deja bien claro que negociaciones con criminales que asesinaron al pueblo, todo por llegar al poder político. Feliz noche, MZR. Nos vamos a ir quedando por acá. El asesino ex policía de Chalchuapa o Atiquizaya, no me recuerdo, lo sacaron libre y al abogado Anaya lo tienen preso. Tremendo. Bueno, vamos quedándonos por acá. Marvin, ¿algunas reacciones a estos comentarios? Sí, definitivamente ese tema de las pandillas estudiantiles es un punto que ha generado bastante controversia y bastante incidencia en estos días. Bueno, se capturaron 44 jóvenes de varias instituciones educativas relacionándolos a una pandilla que las autoridades le han denominado La Raza, ¿verdad? Pero déjenme comentarles un poco sobre esto, porque esto de La Raza que dicen las autoridades de seguridad pública es como quien dice, déjenme ver si lo tengo por acá, se me perdió, aquí está. Eso es como quien dice que descubrieron la orilla azul de la Basinica, ¿verdad? Porque resulta, a ver, ¿dónde está? Se me ha perdido. Aquí te En lo que lo busco. dice, ya vieron a Osiris en Culiacán, Sinaloa, amigos de Nayib Bukele, dice Antonio Matal. Que ustedes nos vienen a contar cosas aquí que uno no sabe. Yo lo voy leyendo, pero no, pues sí, no, esto hay que tener pruebas. Esto no puede ser así Sí, nomás. Dice, sí. en los gobiernos del frente, la Policía Nacional Civil actuaba bajo los principios con que fue creada. Hoy se han desnaturalizado
a tal grado que actúa como policía de antes. Ok. 106 likes tenemos, así que les dejo, 108 likes llevamos. Bien. En vez de la orilla azul, es la orilla cian de la Sí, basílica. es que Son vean, tremendos ustedes. Ajá. es que vean ustedes, que dicen que ellos presentan esta cosa como algo gran novedoso, ¿verdad? Ah, Ahí lo vimos en la conferencia de prensa. Resulta que la raza se refiere a una confederación de pandillas latinas que surgió en la década de los 60 y de los 70 en Los Ángeles, California. Y esta se expandió a otras ciudades, pero nace con, digamos, aspectos raciales. O sea, se unieron varias pandillas y le pusieron así la raza, pandillas latinas. En el 80 ya se había incluido la raza o ya se había instalado en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Pero la raza en sí no es una única pandilla, sino que es un conjunto de pandillas que, que se unieron como una especie de red para protegerse, ¿verdad? En cuanto a los temas raciales en Estados Unidos. En la década de los 80 es que tuvo un mayor crecimiento y una mayor consolidación. Ahora, yo considero de que este nombre que lo han retomado estos jóvenes que fueron detenidos en centros educativos no tiene nada que ver con esto de la raza que históricamente ya lo vimos, ¿verdad? Viene de los 60, los 70, los 80. Esto es como que quieran revivir la Maragallo de mexicano, ¿verdad? La que había en los 80, la que nació en la Polanco. Ahí en la colonia Polanco nació la Maragallo. O la Mara Chancleta, ¿verdad? O la Mara Morazán, que había yo me en acuerdo la, de eso. en la época de los 80. Es como que digan, no, hoy ha surgido la Mara Chancleta, ¿verdad? Gran novedad. Eso ya fue en un tiempo. Entonces, hoy no, o sea, no tiene nada que ver el nombre de la raza con ese grupo que pretendían formar estos jóvenes estudiantes, eh, sino que más bien esto tiene que ver con aspectos propios del ser humano en esas edades. Los jóvenes a esas edades buscan como pertenecer a grupos, buscan sentirse parte de algo. Entonces ellos han buscado o han tratado de crear un esquema de rebeldía a través de estos grupos para sentirse importantes, para que volverse íconos, ¿verdad? No, no le hables a aquel fulanito porque él anda con la raza, ¿verdad? No, no le hables, este es de la raza, ¿verdad? Y ya se empiezan a hacer notorios en los centros educativos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Las pandillas en nuestro país, cualquier nombre que le quieran poner, no tiene ningún futuro. O sea, estos jóvenes lo que les espera es la cárcel, al menos unos 20 años. O sea, ya no salieron de la cárcel, pues, arruinaron su vida y arruinaron la vida de sus familias. Pero pasa, ¿por qué? En los centros educativos no se está promoviendo esos aspectos de integración grupal. Yo no veo torneos interinstitucionales como habían antes, ¿verdad? Que jugaba un instituto con el otro, iban allá y las barras y todo, y hacían Sí, equipos de fútbol. No, eso ya no, yo no veo eso. Equipos de fútbol, de basquetbol, de béisbol, de softball, hacían de ping-pong, había una cantidad de participación de los estudiantes. Los de Occidente iban a jugar venían a jugar a San Salvador, los de San Salvador sí, iban a Oriente, y había apoyo gubernamental. sí. Incluso, si ustedes se acuerdan, aquí en época del PCN se crearon los círculos estudiantiles, que eran espacios para que los jóvenes ahí fueran a aprender diferentes deportes o a practicarlos. ¿Sí? Había boxeo, había karate, varias Y todas las disciplinas. disciplinas habían. Sí, todo, había natación, béisbol, todo. Y ahora, ¿dónde están funcionando los círculos estudiantiles para que los jóvenes No hay, vayan ahí y no busquen crear pandillas? ¿Mm? no hay, no Ahora, hay. si no se ataca el problema, estas son las causas, ¿verdad? Estas son las causas, esto que estamos analizando aquí, respecto a lo que planteaba el amigo ahí en el comentario. Estas son las causas, pero el origen de esas causas no lo estamos atacando. O sea, no se está atacando eh, lo que promueve que los jóvenes busquen crear esos grupos. No se está atacando, no se está abordando.
Y aquí hay un área en el gobierno que se llama reconstrucción del tejido social, pero hasta el momento no hemos visto nada reconstruido del tejido social, ¿verdad? Si eso fuera así, las comunidades que estaban asediadas por pandilleros estuvieran en un desarrollo, tuvieran ya saliendo de esa marginalidad en la que se encuentran. Pero nosotros no vemos nada en las comunidades, lo mismo están, o peor. Ajá, entonces, eh, no funciona, simplemente eso no funciona. ¿Por qué? Porque no están atacando el origen de las causas. Y esto puede Sí. derivar en otros grupos que puedan salir al margen de la ley. Y de hecho, en una entrevista que le hicieron al ministro Villatoro, él considera y valora esa situación. Dice él en esa entrevista que le hicieron que al retirar las pandillas de los territorios puede surgir otro fenómeno criminal, pero se queda él con los puntos suspensivos porque no hay forma de saberlo, ni cómo, ni cuándo. Pero si no se trabaja en prevenir todo eso, por supuesto que pueden salir grupos relacionados a la droga, relacionados a cualquier otro tipo de ilícito, ¿ah? Como lo que vimos en estos jóvenes que retomaron el nombre de la raza que les gustó, me imagino yo, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con aquella estructura de confederación de pandillas en los Estados Unidos y que era por motivos raciales. Aquí no existen cosas de raza, aquí ni raza negra hay, pues porque ya no, o sea, no hay, ¿verdad? Entonces, Ahora, ahora te eh, pregunto sobre esto, Marvin, sobre esto específicamente de los jóvenes, más de 40 detenidos. ¿Cómo lo está usando el gobierno desde tu perspectiva? Este aparato político, ¿lo está utilizando o de verdad están interesados en un tema concreto? ¿O lo están usando como una herramienta de desinformación o de manipulación? Cómo lo percibes? esto lo están utilizando de manera conveniente. Vean, a los jóvenes, sí es cierto que les montaron una investigación y escucha telefónica y todo, y sí tenían evidencia de estar conformando esa pandilla. Sí habían evidencias, ahí estaban videos, mensajes, una gran cantidad de información que les encontraron. Dinero, grandes cantidades de dinero de manera injustificada, ¿verdad? No supieron decir de dónde y cómo, pero ¿en qué sentido les es conveniente? En el sentido de que pueden justificar nuevas prórrogas del régimen de excepción para decir que se requiere la herramienta porque si no, pues empiezan a aflorar otra vez las pandillas. Entonces, les es conveniente que salgan este tipo de manifestaciones sociales para justificar mantener un régimen que ya se volvió permanente. Y les es conveniente también porque dicen ellos, no, nosotros estamos combatiendo todo lo que salga, ¿vea? Y estamos combatiendo cualquier brote de pandillas o nuevas que se quieran hacer. Cuando hay delitos que no los están combatiendo, y aquí podemos mencionar el hurto y el robo van en incremento. Los, los hurtos en los autobuses, eso es a diario. Carteristas que se aprovechan de la aglomeración ahí cuando la gente sube a las unidades de transporte colectivo, le sacan la cartera, le sacan el teléfono. Bueno, nada menos este día, pues a un amigo o al hijo de un amigo le sustraen el teléfono ahí por el sector de la Juan Pablo II y por Centro Gobierno, eh, se lo llevan, ¿verdad? Él se da cuenta de que no tiene el teléfono, empieza a indagar y resulta que el teléfono apareció en Soyapango. Allá apareció la ubicación del teléfono. Imagínense, o sea, andan tipos viendo cómo le quitan al otro sus cosas. Se meten a las casas. Bueno, hace poco se capturó un sujeto en la colonia Sacamil que se había metido ya a 3 apartamentos a hurtar. Hurtaba televisores, dinero, aparatos que podía él transportar. Ratero. Entonces, vean ustedes cómo se va multiplicando esta situación. La delincuencia común o delincuencia independiente está encontrando un Se están encontrando espacio, fisuras nuevamente sí, para sí, meterse. correcto, un espacio está encontrando porque no hay pandillero en la calle y mira demasiado relajada la policía.
Mira demasiado relajada la policía, no se ve patrullaje constante, entonces aprovechan ellos y hacen de la suya. El cuaterismo está golpeando duramente a los ganaderos, les roban ganado, les destazan ganado. ¿A dónde están los planes para prevenir eso? No hay, o al menos algunas escaramuzas hemos visto, pero nada contundente. Violadores, acosadores sexuales, esos tipos son depredadores y andan en la calle, andan en las empresas, andan en las escuelas. ¿Ah? ¿Hay algún plan para prevenir eso? No. Entonces, todos esos aspectos hay que trabajarlos. Si no, viene nuevamente una ola de incremento de delincuencia. Ahora, ¿les conviene a ellos? Sí, les conviene, sí. Porque entonces vienen y dicen, podemos prorrogar el régimen. Aquí y ahí va la prórroga. Entonces, no hay forma de decir no o de decir, mire, ya no hay justificación. Así Los, duermen a la gente, digamos. exacto, así es. Y la gente dice, no, pues que siga el régimen. Y la violación a los derechos de todos los salvadoreños está latente, pues, ¿verdad? Porque el régimen es digamos, la suspensión de las garantías constitucionales para todos nosotros, no es solo para los ¿Vos delincuentes. te acordás, Marvin? Yo no sé si esto te acordás, pero ellos lo dijeron tácitamente, con la claridad para entenderlo, aunque tengas 5 años. Ellos dijeron que el régimen era para perseguir pandillas. ¿Te acuerdas que así lo dijeron? ¿Correcto? Y ahora resulta que ya lo normalizaron. La sala hizo una interpretación, le llaman ellos, y ya dejaron que el régimen se puede usar para cualquiera. Entonces, lo que están haciendo es normalizarlo el abuso. Claro, la sala sabemos quién es, pues. La sala no son abogados respetables, son empleados del actual gobierno. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo aquí es una normalización de una medida impositiva, ¿verdad? Que no solamente se le aplica a un sector que riñe con la ley, que son los delincuentes, sino que se la pueden aplicar a cualquiera que se les antoje. Sí. Mira, te quiero hacer estas preguntas para ir despejando. Llevamos una hora más o menos en la plática. Eh, Estados Unidos lo que confirma, o por lo menos lo que deja contundentemente claro este reportaje del New York Times, es que Estados Unidos tenía ya indicios claros del arreglo, de la negociación o el pacto entre la pandilla y el gobierno de Nayib Bukele. ¿Te deja claro eso este reportaje? Mira, lo que plantea es lo que nosotros ya hemos eh, destapado aquí, lo que hemos visto aquí en el país. Y no sé qué más querrán a la gente que sigue a estas figuras políticas, no sé qué más quieren. No sé hasta qué punto van a defender algo así. Si lo que están diciendo, bueno, desde el momento que una agencia noticiosa de prestigio como esta te saca un artículo de semejante calibre, ¿qué dudas te pueden quedar? Pues, o sea, ¿qué dudas pueden quedar? ¿Ah? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el tiempo nos ha dado la razón al final. Interesante. Sí, sí, el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros lo dijimos Y, ya y, hace y es bastante. bien jodido, ¿va? Es bien jodido porque vos lo pones en duda, pero al final te venís a enterar que quien llegó a informar sobre esto fue el mismo Cyril Luna. Entonces, Pues, que es una cosa bien jodida. Va, la segunda pregunta. ¿En qué podría beneficiarse Bukele, Marco? Aquí uno se hace varios análisis, pero es sí. importante para que la gente entienda. ¿Por qué? ¿En qué puede beneficiarse Nayib Bukele o su ejercicio político de que le regresen a los cabecillas de pandillas que están siendo procesados allá en Estados Unidos? ¿Qué le beneficia a Bukele y por qué está tan desesperado este gobierno? Porque esto lo supimos que lo dijo Milena Mayorga, Sí, se le salió, ¿verdad? Y lo dijo en televisión. Y después lo hemos conocido por investigación del Faro y ahora vuelve a aparecer. ¿Por qué necesita Bukele que le regrese? ¿En qué lo beneficia?
Bueno, para empezar, a él le es beneficioso que le manden todos los pandilleros que están allá, que los tiene la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, para que no hablen, para que no digan nada sobre las negociaciones que se generaron. Y hablamos de la época 2019-2021. Ajá. Eso es el beneficio. ¿Por qué? ¿Cuál es la desesperación? La desesperación lo llevó hasta incluso tratar con un pandillero al que le dieron dinero para que lo interceptara en México. Ajá. Vean ustedes, todo esto lo conocimos y con audios y todo. Y de la boca del propio pandillero, que le estimó el dinero y se fue. Ni buscó al otro y le estimó la plata. O sea, le vio la cara. Se dejaron ir como un niño detrás de un dulce. La desesperación lo ha llevado a eso. Y también porque el sistema judicial estadounidense no le va a tapar absolutamente nada. Si allá los pandilleros dicen con lujo de detalles y detalles finos de cómo se dieron todas estas negociaciones, por supuesto que eso lo van a publicar y va a salir a la luz con comas y puntos y todo. Entonces, ¿les conviene a ellos que salga con estos detalles? No, no les conviene políticamente. ¿Qué les conviene? Negociar con Trump y que le manden a los cabecillas de pandillas y irlos a refundir allá al SECOT. Y ya no van a hablar absolutamente nada. Para tenerlo más o menos aterrizado, Marlon, porque no es el mismo esquema aquí que tengas a un grupo de empleados en la sala de lo constitucional y jueces donde te hacen los resultados de los procesos a tu medida. Vamos a ver, te quiero preguntar, si le regresan a los pandilleros, si regresan a los pandilleros a El Salvador, tal como se establece aquí que hay un acuerdo, esto puede obstaculizar las investigaciones que se están desarrollando en Estados Unidos, puede meter esto en un baúl por debajo de la alfombra para que quede todo oculto, o eso puede seguir. ¿Cómo lo ves tú? No, ahí quedaría eso ya cerrado. Primero porque la fiscalía o los fiscales asignados al caso de los pandilleros presos en Estados Unidos están retirándole los cargos en Estados Unidos. Entonces, al ya no tener cargos, lo que van a hacer los jueces es liberarlos y van a realizarles un proceso de deportación y los van a mandar para acá. Y ahí va a quedar cerrado el caso. Cerrado para efectos judiciales, pero no para efectos periodísticos, ¿verdad? Porque el periodismo va a seguir indagando, va a seguir escarbando, ¿verdad? Va a seguir escudriñando y va a encontrar más información, por supuesto. Si esto que tú has mencionado, que aparece en la investigación, Marvin, vamos a ver, esto puede o debe dejar huella ahorita y hasta puesto en la mesa. Entonces la pregunta es, ¿van a seguir levantándole los cargos los fiscales? Porque son aparentemente fiscales alineados al formato y al ejercicio político de Donald Trump. Sí. Esto puede quedar, digamos, sin ningún tipo de consecuencias, tomando en cuenta o considerando que esto se procede, que esto se ejecuta, que esto se hace. Esto puede quedar sin, o mete las manos al fuego Trump por Bukele y eso podría generar otro nivel de consecuencias. ¿Cómo lo ves? Fíjate que sí y no. En este caso, los fiscales pueden desistir de la acusación, sí, porque son alineados con el actual gobierno de Trump. Pero al cambiar de gobierno, los estadounidenses tienen la capacidad en su sistema judicial de reabrir casos, aunque pasen 20, 25 años. Y lo hemos visto con asesinos que por motivos de que en el momento que encontraron evidencias, no había la suficiente tecnología para identificarlos con el ADN, guardaron esas muestras y 10, 15, 20 años después, cuando ya la tecnología avanzó, descubrieron a través de las muestras quién era el asesino
de X, Y, Z persona y fueron a capturarlo. Entonces, ¿existe esa capacidad en el sistema judicial de Estados Unidos? Sí. Entonces, aquí los pueden venir a meter y pueden pasar 10 años aquí presos, pero cuando cambie la administración Trump y llegue otra administración, pueden presentar nuevamente reapertura de los casos y los mandan a traer. ¿Sí? Eso puede suceder y ha sucedido. Voy a esta última pregunta. Este acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele, ¿te parece que es coherente? Porque, digamos, con este tema, con esta agenda que ambos han mencionado, pues te acuerdas cuando llegó Nayib Bukele al Salón Oval, se reunió con Trump y dijeron que iban a erradicar las pandillas, a los criminales, a los terroristas, que ellos no podían estar, o que Bukele no podía estar regresando terrorista. Entonces, dice en su primer mandato, Donald Trump prometió desmantelar y erradicar a la MS-3, conocida como la Mara Salvatrucha. ¿Este discurso que han manejado los dos te parece coherente con este pacto o este acuerdo de regresarle a los pandilleros, dejar de juzgarlos allá? ¿Es coherente eso o cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede ver esto? Fíjate que la política estadounidense es de doble o de triple cara. Ellos, Trump le puede estar haciendo el lado amable ahora a Bukele, pero el mismo Trump lo puede mandar a traer preso. Eso es típico de los... Explícame bien eso para que la gente entienda. Sí, es que eso es típico de los estadounidenses. Ellos utilizan hasta dos o tres caras. Ellos se presentan de una forma colaborativa, recíproca, que vamos a generar mutuos acuerdos, pero con esa misma cara te está elaborando, por otro lado, ya una maniobra para encarcelarte, para bombardearte, para invadirte el país. Ellos son así, lo han demostrado a través del tiempo, de que con una mano te soban la espalda, pero con otra te dan un puñetazo en la nariz. Los estadounidenses no son de fiar, sobre todo esa élite de la corporatocracia que está representada por Trump. Ellos ahí no tienen una democracia, sino que es una corporatocracia, porque los Estados Unidos es manejado por las corporaciones, que son los dueños de todo, los dueños de los bancos, los dueños de las industrias, los dueños de la bolsa, los dueños de todo. Bueno, ellos quieren ser los jueces del mundo, ¿verdad? Andar imponiendo qué país puede tener tal cosa, qué país no puede. Bueno, allá fueron a bombardear a Irán. ¿Por qué no bombardean a la India, que tiene un montón de cabezas nucleares? ¿Por qué no bombardean a Francia? ¿Ah? ¿Por qué no bombardean a Alemania? ¿Por qué no van a bombardear a Rusia, que tiene cientos de cabezas nucleares? Sino que van a bombardear a Irán. ¿Ah? Son los rejeros del mundo, ¿verdad? Entonces, así como son ellos, ¿eh? Perfectamente vimos a un Bukele y a un Trump muy amables, muy amigables, saludándose y poniéndose de acuerdo, pero ese mismo Trump que ven ustedes ahí, posteriormente lo puede mandar a meter preso. Así son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿es coherente ese discurso que se ha visto ahí? No, no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque uno puede estar diciendo que tal vez uno de los dos personajes puede estar diciendo, ah, bueno, ya la hice, tengo de aliado a los Estados Unidos, pero lo que está haciendo es aliándose con una bestia que después se le va a venir encima y no la va a poder detener. Estados Unidos es un país que nadie lo puede detener hasta ahora, ¿verdad? Ni siquiera se han atrevido otros a enfrentársele como China o Rusia. ¿Por qué? Porque es una bestia que tiene muchos tentáculos, increíblemente numerosos. Entonces, un país como el nuestro, ¿qué puede ponerle de resistencia a un país como Estados Unidos? En ningún sentido, ni en investigaciones, ni económicamente, ni políticamente, de absolutamente nada. Entonces, aquí vemos nosotros un juego de conveniencia, un juego de conveniencia. El presidente Bukele le conviene estar eh, sobándole el lomo a la bestia, como decía el finado Chafik, momentáneamente. Sí. Cuando esta bestia se le dé vuelta es el problema. Ahí es
los resultados no van a ser gratos. Vamos a ver, esto pasa por la elección de medio término que está programado para el otro año. A nivel de senadores y congresistas, eso va a empezar a moverse. Vamos a ver cuánto tiempo más se puede mantener este tipo de pacto, de acuerdo entre Trump y Bukele. Quiero irme a algo más local, Marvin. En la investigación también aparece de que el actual gobierno, entregó a los pandilleros dinero. Voy a leerte, dice, así textual, para no equivocarme, dice, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ese mismo funcionario y a otro asesor de alto rango de Nayib Bukele, tras determinar que habían ofrecido a los líderes de la MS-13 dinero, celulares y prostitutas en las cárceles a cambio de su ayuda para reducir las tasas de homicidio y asegurar votos. O sea, hicieron exactamente lo mismo de lo que han estado criticando al gobierno anterior, que fue el de Funes. Entonces, Sí. ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de políticos son los que están gobernando, man? Fíjate que la gente es capaz de no reconocer a un político corrupto cuando éste se disfraza bien. Aquí es donde les cae al pelo, o como dicen por ahí, les cae como anillo en trompa de cuche el lobo con piel de oveja, que hace referencia a que este animal, que es salvaje y es feroz, se cubre con una piel de una oveja para poder escabullirse y no ser detectado y poder llevarse pues las ovejas y irselas a comer tranquilo por allá. Los políticos son miméticos, ¿verdad? Ellos se buscan eh, mezclarse con el ambiente para no verse desentonados. Eso es lo que han hecho ellos. Son de la misma planta, son de la misma planta, piñal, ¿verdad? Ya saben qué es lo que vive ahí, ¿verdad? Son de la misma planta, piñal, ¿ok? Entonces, ellos lo que han hecho es disfrazarse, pero son los mismos corruptos, son los mismos aprovechados de todas las situaciones que les generen réditos políticos y afincamiento en el poder. Porque el poder enferma, aquí hay que entenderlo, la gente debe estar clara de que el poder enferma, lo dice filósofos, lo dicen pensadores antiguos, lo dicen analistas modernos, el poder enferma. Entonces, como el poder enferma, se buscaron garantías para que no fuera absoluto. Sin embargo, en nuestro país, a través del engaño, a través de la mentira, a través de la manipulación psicológica, se hizo creer a la gente que los otros poderes del Estado no servían porque estaban en contra de uno. Y resulta de que así es, así tiene que ser. Sí. Los otros poderes del Estado no pueden estar de acuerdo con el Ejecutivo, tienen que fiscalizarlo. Pero aquí se hizo creer a la gente, no, que la Asamblea no sirve porque está en contra del presidente, entonces está en contra del pueblo. Miren qué malos son, ¿verdad? Hay que quitarlos a todos y hay que poner solo del partido del gobierno porque así vamos a hacer todo lo que queramos. Vean lo que ha pasado, vean las consecuencias de eso y quitemos a los jueces porque aquellos no están a favor de nosotros, quitémoslos, pongamos los que están a favor de nosotros, porque miren que ellos son malos y no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Entonces la y gente fue... quitemos al fiscal, porque el fiscal está investigándolo. O Sí, sea, qué jodido. Quitemos a todo mundo. Entonces vean ustedes. Y lo peor que vienen a decir, no, es que estamos reconstruyendo el concepto de democracia. Cálmense, filósofos modernos, si es que la democracia ya está establecida. O sea, no hay ningún concepto moderno de democracia. Es el concepto democracia donde el poder emana del pueblo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros como pueblo, como salvadoreños, le damos la oportunidad a un fulano o a una fulana que gobierne un país o que gobierne nuestro país. Momentáneamente, nosotros no le damos las escrituras del Salvador para que haga lo que le pegue la regalada gana, sino que le estamos diciendo, nosotros pueblo,
te vamos a dar el voto para que vos resolvas los problemas que tenemos nosotros aquí en los diferentes territorios del país. No te estamos entregando las escrituras de El Salvador como que es tu finca personal. Entonces la gente eso no lo entiende. La gente eso no lo alcanza a digerir. Entonces Una cuando... parte, creo yo. ¿Verdad? Una parte, sí, una parte o digamos, la gran mayoría no lo entiende. Exacto, Sí, ahí vamos a resumir eso. Y sí. les hacen creer que tienen la razón, eso es lo peor. Les hacen creer, no, lo que opinamos la mayoría, eso es lo correcto. Mentira, Mira, mentira, y te voy a decir esto. Por, por norma, lógica, las minorías siempre han tenido la razón. sí, Las minorías siempre han tenido la razón. sí, Las mayorías o las masas siempre han sido manipuladas y siempre se han ido por el camino errado. Las minorías son las que logran salvar alguna situación y rescatar sistemas. interesante, interesante. Quiero leerte este último párrafo, Marvin, para cerrar. Te pido que me lo analices y después te pido una reflexión de cierre. Este último párrafo lo dejé al final porque precisamente toca parte de lo que tú decías. Esto es, te estoy leyendo textualmente la investigación que publica el New York Times para que nuestros amigos escuchen, por favor escuchen. Dice, los investigadores federales también habían empezado a investigar las actividades de Bukele y tomaron medidas para solicitar una revisión de sus registros bancarios y así examinar una posible malversación de fondos estadounidenses. Según Christopher Musto, aparece hasta el nombre, ¿verdad? Miembro de Vulcan, en ese momento ProPublica informó anteriormente de algunos aspectos del caso, incluida la atención puesta en Bukele. O sea, ya había investigación sobre Bukele y aquí habla de registros bancarios y actividades. Dice, fue pionera esa investigación. Señaló que algunos agentes arriesgaron hasta su vida para ayudar a localizar y detener a los líderes de la MS-13. Pasamos por muchas cosas para obtener esa información. Y ahora, aunque apoya en general la deportación de los miembros de pandillas, hay apoyo general de la deportación de los miembros de pandillas por parte de Trump, Musto dijo que le sorprendió verlo recibir a Bukele en la Casa Blanca para celebrar ese acuerdo. Dice, fíjate, entre comillas aparece, él estaba sucio, ¿verdad? Eso dijo sobre el presidente salvadoreño, era corrupto y ahora está sentado junto al presidente en la Casa Blanca y tiene acceso privilegiado al líder del mundo. ¿Qué te parece eso, Marlon? Contundente. Investigadores que destaparon todo esto. Sí, no, contundente. Y vean ustedes ahí lo que él dice. O sea, que le sorprendió verlo sentado ahí en la Casa Blanca conversando con Trump. Pero es el punto que yo les estaba comentando. Es, es una conversación o plática por conveniencia. Y vean ustedes, y aquí esto no concluye, esto trae más. Aquí hay que usar una lógica policial. Donde hay uno, hay dos. Esa es una lógica policial. Donde hay un arma, hay otra. Donde hay un ilícito, hay otro. Entonces, aquí, usando la lógica policial de la pesquisa, si esto se ha revelado, entonces hay más. Porque este investigador plantea de que escanearon o estaban escaneando los estados financieros o las cuentas del señor Bukele. Estaban, lo dice en pasado, pero ¿qué tal si están haciéndolo ahora? ¿Qué tal si han seguido eso? ¿Qué tal si lo tienen bajo un monitoreo acerca de todo lo que está moviendo? Él y sus funcionarios, por supuesto. Para los gringos no hay nada que se les escape. Esos son capaces de averiguar cualquier cosa y de abrir cualquier
sistema que quieran. Ellos son los inventores de los mismos sistemas. Entonces, perfectamente lo pueden hacer. Para ellos no hay nada que se les dificulte. Entonces, en tal sentido, hasta ahora no podemos nosotros precisar qué fue lo que encontraron en esos estados financieros o en las cuentas de banco. A eso me refiero cuando digo que si existe este señalamiento, entonces va a haber más. Eso lo vamos a conocer en el futuro cercano, ¿verdad? Porque todo esto va a salir a la luz, nada va a quedar oculto y nosotros lo vamos a ver. Solo esperemos que la vida nos premie para ver ese escenario, ¿verdad? Claro, porque necesitamos sentarnos, buscar una buena botana y empezar a ver la película, ¿sí? Que la vida nos va a presentar. Yo se los sugiero que busquen unas buenas botanas porque va a ser largo. Viste que aquí los medios tradicionales no han abordado el tema, Marvin. Este tema no ha estado en su agenda. Muy poco. Mejor lo ha tocado el New York Times, lo ha tocado DW Noticias, lo ha tocado F Noticias, lo ha tocado la prensa, digamos, lo ha tocado Telemundo, Univisión, lo ha tocado todo el mundo. Pero aquí no lo has visto, vos en la televisión no lo has visto, en los medios tradicionales no lo has visto. Entonces es un tema que no aparece. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que si ustedes se fijan, por ejemplo, en los programas de opinión tradicionales, ahí llegan supuestos analistas, opinólogos, y ¿de qué van a hablar ellos? Solo de cosas afines al oficialismo, van a hablar solo de triunfalismo, solo de que todo está bien, de que hoy vamos caminando por un rumbo positivo, o sea, nosotros no vemos hablando a estas personas sobre estos temas, no. ¿Por qué? Los medios tradicionales están condicionados. Si no mantienen una agenda que a ellos se las dictan, no les dan la pauta para que ellos puedan obtener recursos. Si no, se les cierran el canal. Entonces ellos están sometidos. Sí, están condicionados. Entonces, y han ido sacando poco a poco a los analistas que realmente daban una cátedra de los temas que se abordaban, y vemos a tipos mediocres hablando locuras en televisión. O sea, ni vergüenza les da, pues. O sea, yo creo que no les corre sangre por la cara, otra cosa les corre, porque unas cosas que salen diciendo ahí que realmente dan pena. Impresentables. Sí, vamos a ver, cerremos aquí. Con esta pregunta quería arrancar, pero con esta voy a cerrar. Toda la gente está preguntando dónde está Osiris Luna y qué va a pasar con Osiris Luna. ¿Corre riesgo su vida? ¿Qué va a pasar con Osiris Luna? ¿Qué reflexión haces al respecto? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar con él? ¿Es caballo de Troya? ¿Le van a pasar? ¿Qué pensás, Marvin? Yo recuerdo que, no sé si fue aquí contigo que lo hablamos, cuando dijimos que los que podían caer eran los prescindibles. Recuerdo yo que yo creo que sí fue contigo que lo hablamos, que iban a caer los prescindibles. Entonces, aquí estamos viendo un prescindible. Nada les puede a ellos molestar o incomodar o causar algún cambio en su estructura gubernamental si quitan a Osiris Luna. Absolutamente nada. Y lo pueden encarcelar si quieren, ¿verdad? No les va a temblar la mano en lo absoluto. Y es más, hasta lo pueden utilizar convenientemente para decir de que no, ellos ya lo tenían perfilado, ya tenían esto en mente y que lo habían mantenido ahí mientras conformaban ya todo la acusación, y lo pueden salir hasta presentando, ¿sí? Y se acabaría completamente la carrera de Osiris Luna, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando entró a este gobierno a hacerse funcionario, se acabó su carrera. Él llevaba una buena intención, recuerdo yo, que tenía un programa de ayuda a los policías. Él les pagaba abogado a aquellos policías que estaban siendo acusados por
haber causado la muerte de pandilleros. Él tenía un grupo de abogados que los ponía a disposición de los policías de gratis. Ya no les cobraban ni 5 centavos y se presentaban a defender a los policías. Era una acción noble, claro, en ese momento, que los compañeros los acusaban de homicidio, de fraude procesal, etcétera, etcétera. Y llegaba él con los abogados y todo. Era una acción noble. Fue reconocido eso por el gremio policial, pero terminó su carrera cuando ingresó como funcionario a este gobierno. Ahí se terminó. Ahí, ahí él escribió su epitafio ya, porque las acciones que vinieron después lo desfiguraron completamente de lo que él era. Entonces hoy lo terminaron de desfigurar, ¿verdad? Y hoy simplemente tiene dos caminos: o irse del país si es que no se ha ido, o si ya se fue, pues con rumbo desconocido, ya desterrado para siempre, o esperar a que le caiga el garrotazo, ¿verdad? Y salga ya en los medios preso y pues Y ahí se sea... va con todo y mamá y con todo, porque eh, la cola es larga la que tiene, ¿verdad? exactamente, entonces sería un atarrayazo, como dicen, ¿verdad? Llevarse todo ahí. Y, o también podrían no hacer nada, Qué así como ha pasado con Marroquín, que hasta con audios y todo, y no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada. Podría ser también ese el caso, ¿sí? En Que ese no, caso, en ese caso, Marvin, quien, quien, quien recibe el golpe es Bukele. Él sí, pone el pecho por ellos. sí, podría ser, porque ya lo vimos en el caso de Marroquín. No sabemos qué tanto peso podría tener Osiris Luna para que pongan el pecho por él. Eh, Vimos el caso contrario con Ernesto Mason. Ahí sí le quitaron toda Toda la cobertura. sí, la cobertura, exacto. Y bueno, ya ven el desenlace que tuvo. Sí. Aquí por eso digo yo, ¿qué tanto peso podrá tener él para que o lo protegen o lo entregan a los leones? Ya aquí está, cómanselo. Es bien complicado el escenario. Y bueno, vamos a poner, como tú dices, puntos suspensivos, a mantenernos pendientes y a tratar de seguir incidiendo de manera positiva para que la gente contrarreste la desinformación y combata la manipulación. Y yo estoy de acuerdo contigo, Marvin, en lo que decías al inicio. El tiempo, una vez más, pone la verdad en el lugar que debe estar y aplasta la mentira. Vamos a esperar nada más que estas consecuencias pasen factura. Te agradezco, Marvin, por la plática. Excelente plática, de verdad. Hoy sí que nos alargamos, mira, Marvin. Bueno, un par de Sí, minutitos más, pero fue muy buena plática. Más adelante nos vemos para seguirle dando mantenimiento a esto y nos por quedamos supuesto. pendientes de ver cómo se va comportando esto de la raza, ¿verdad? Hoy tú nos has Ah, sí. aclarado bastante este tema. ¿Hay algún lugar donde se pueda tener más información sobre este tema de la raza, Marco? Eh, bueno, los registros, a mí me costó encontrar información sobre esto, porque como es muy viejo, tuve que buscar bastante, estuve varias horas buscando información, porque como es demasiado antiguo y ya no tiene funcionabilidad en ninguna parte, eh, hay algunos registros, pero muy poco sobre esto, más que todo registros de tipo general. Ok. La estructura o cómo operaban, eso ya no está disponible. Recordemos que eso fue de los 60, de los 70, hasta los 80 llegaron, hasta por ahí. Me llegó Después, esto que decías de la Mara Chancleta. Nosotros en la familia algo así le decíamos a la mamá porque te agarraba y te tiraba la chancleta desde lejos. Pero a sí, esta gente ya solo falta que salga con eso. esa Ay, esa Mara Chancleta operaba en Soyapango, ajá. en la zona sur, allí por Sierra Era gente que Morena. andaba en chancletas, de verdad. No, no, habían agarrado Ese como nombre. ese nombre, ¿verdad? De la Mara Chancleta, Ajá. y relacionado a jóvenes que robaban con cuchillo, La se Mara drogaban, Chancleta. se Yo me acuerdo drogaban, de eso.
Sí, más que todo vagos eran eso. Ujú. No, la Mara Gallo sí era mucho más peligrosa porque eran dos hermanos que les decían los gallos, ahí en la colonia Polanco. Esa colonia Polanco está en el mero centro de mexicanos, ahí, Jacob, americano. de mexicanos, sí, por donde estaba la alcaldía, ahí por la Ajá. zona del mercado, ahí está esa colonia. Es un pasaje que no tiene salida vehicular, solo tiene entrada, pero no tiene, al otro lado no tiene salida. El punto es que ahí nació esa Mara Gallo y era peligrosa porque esos tipos sí asesinaban y secuestraban y cuestiones así, ¿verdad? Y tenían cierta vinculación ya con otros grupos armados. Dice la gente, Marvin, la próxima voy a traer palomitas de maíz y soda, dice. Excelente, dice. Excelente, dice, excelente invitado, excelentes explicaciones, cátedra, dice, patriótica de Marvin, gracias por defender la justicia humana y la moral de los Gracias. salvadoreños. Gracias, Marvin, buenas noches, te agradezco. Un fuerte abrazo a toda la comunidad también. Sí, gracias, Franklin. Buenas noches a todos. Nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima. A ustedes los invito mañana. Nos vemos en las virales al mediodía y en la noche un nuevo programa. Mañana creo que nos toca cadena nacional para convertir tus lugares. Hay información de todo tipo. Pero qué bueno tener la posibilidad de platicar con gente que conoce y que nos ayuda a informarnos mejor. Buenas noches, Marvin, y buenas noches a todos.